Voy a aprovechar estos momentos para eh, narrarles pasajes de la historia de mi vida. Mi nombre es Luis Felipe Escobar y voy a iniciar el relato con mis estudios. Mi formación comenzó a dármela mi madre, que era maestra titulada, en- viviendo en la finca de los Castillo Hermanos, La Guatibia. Íbamos a realizar los exámenes, los 3 exámenes, junto con los Castillo, que estudiaban ahí también con maestra propia que tenía, a la escuela de San José Pinula. Ahí hice amistad con los Castillo Monje, los Castillo Sinibaldi, que vivían ahí en la finca. Después, a los 7 años, mi papá terminó el trabajo de la instalación de una lechería con ganado importado para los Castillo Hermanos. Pasamos a San Miguel Petapa, donde cursé mi segundo año en la Escuela Pública de San Miguel Petapa. Ahí recuerdo que llegaba Roberto Herrera Porras de la finca El Carmen Guillén, lo mandaba su padre a caballo a clases. Eh, el tercero y cuarto año lo hice en San Pedro y Epocapa. Vivíamos en la finca Montevideo, la Pastorcita de los Con, donde papá fue contratado para montar una lechería similar a la que había hecho para los Castillo Hermanos en la Guatibia. A esa escuela asistían solo a los exámenes las familias de los Mateu de León, Mateu Escobar, Botrán, Merck y Escobio. Y de niños hicimos amistad. Más tarde encontré a los Mateu de León en la universidad, con quienes hicimos una amistad perdurable, igual que con los Castillo Hermanos. Terminados mis estudios primarios, salió a convocatoria para becas en la Escuela Normal Central para Varones, apliqué y me gané una beca de interno. Y recuerdo muy bien que en los primeros días de enero, papá trabajaba en fincas nacionales, pasó en su jeep dejándome a la escuela normal y él conocía a uno de los inspectores eh, de la normal, dos, don Arcadio Madrid y don Julio, eh, y me recomendó con ellos. Vi la llegada de los alumnos antiguos y fueron llegando los nuevos. La escuela normal fue de gran importancia en mi vida porque era una formación integral, aparte de los cursos propios como matemáticas, ciencias naturales, química. eh, Teníamos cursos adicionales como oratoria, danza, nos enseñaban a bailar profesionalmente, eh, música. Los 5 años llevábamos música, pero la materia más dura era educación física, porque teníamos que practicar los 5 deportes: fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo y natación. Y el puntaje en los exámenes era según la posición en que se llegaba al final de la competencia, del evento. Entonces, eh, los que iban de Puerto Barrios, del puerto de San José o de Amatitlán, pues eran magníficos nadadores y yo tenía que pasar las vacaciones entrenándome en natación para no quedar en los últimos lugares, pero lo logré. Eh, la, Había un autogobierno que nos enseñaba las partes de la ciencia política.
elegíamos nuestro presidente y habían elecciones dentro de los estudiantes y nombrábamos un presidente. Y eso nos sirvió mucho ya en la vida pública cuando éramos profesionales. Cuando estaba en tercer año, falleció mi padre. Lo balearon en la finca que estaba como interventor. Y yo con el apoyo de mi madre seguí y finalicé mis estudios. En ese momento, cuando falleció mi padre, que fue a finales de año, ya estaba yo de vacaciones en San Miguel Petapa, recuerdo que llegó una mañana muy temprano mi tío Eduardo Escobar y se sentó a platicar en la banqueta de la escuela de San Miguel Petapa, que quedaba frente a mi casa, con mi tío Isidro, hermano de mi mamá. Mi dormitorio daba a la calle y los escuché hablar, me vestí rápidamente y salí, pero yo esa noche tuve el primer contacto directo con el Señor, con Dios, porque soñé que mi papá lo perseguían unos hombres armados para matarlo. Entonces, cuando salí y me vio mi tío Eduardo, me dijo, vine con una noticia y no muy buena. Y le digo yo, ya sé, mataron a mi papá anoche. ¿Y cómo lo sabes? Le digo yo, lo soñé. Fue la primer visión que tuve que venía, no por instinto, sino de arriba, ¿verdad? Entonces terminé mis estudios y yo había prometido a papá ser ingeniero agrónomo. Me fui a inscribir a la Facultad de Agronomía. La formación que llevábamos de la normal era tan buena en todo sentido que nos convertimos siendo nuevos en líderes dentro del estudiantado, al punto que yo fui representante de los estudiantes ante la junta directiva los 5 años que estudié ahí. Pero en el segundo año tuve un incidente con una de las catedráticas y eh, una discusión fuerte con ella que me quiso eh, no humillar, pero sí ponerme en mala situación ante los demás compañeros. Y yo les respondí de la misma manera y a partir de ese momento nunca le saqué más de 4 puntos. Ese año tuve otra prueba fuerte en mi vida porque eh, me había metido a la política con una maestra del lugar donde trabajaba, porque para ayudarme con los estudios y mi madre, que tenía mis 2 hermanas en el Colegio Sagrado Corazón, daba clases de maestro en la mañana y en la tarde estudiaba. Y entonces me quitaron el trabajo de maestro a medio año y no se podía pasar limpio el siguiente semestre si no tenía una manera, no te ganaba uno todas las materias. Entonces dejé de estudiar. Y el que administraba la finca, el siglo donde murió mi padre, me encontró en la Sexta Avenida y se enteró que ya no tenía trabajo y que no estaba estudiando. Entonces me propuso llevarme a la finca con él para que lo ayudara, pagándome el doble. Yo de maestro ganaba 75 quetzales al mes y él me ofreció 150, que me quedaban libres porque vivía con él en la finca. Y luego una tarde me encontró él triste en la finca y me dijo, ¿qué te pasa, Luis Felipe? Pues yo le había prometido a mi padre ser ingeniero agrónomo, pero con esta situación que me pasó, eh, he tomado una decisión. Quiero que me preste dinero para comprar todos los libros de esa materia que perdí, trigonometría. Cuando subamos a la ciudad de Guatemala, quiero buscar esos libros. Y me dijo, te los regalo. Y me mandó a hacer un estudio a la par de su oficina. Y entonces todos los días que terminaba la jornada de trabajo, a las 4 de la tarde, me ponía yo a estudiar mis libros. Al final del año, por ahí en el mes de noviembre,
apareció el dueño de la finca vecina, el papá era el dueño, Pablo Campoyo, que fue mi compañero en la universidad. Cuando yo entré, él ya estaba repitiendo por esa materia. Entonces, y me dijo, supe que estabas aquí, te vine a visitar y lástima que no seguiste estudiando porque estarías preparado para, conseguimos que nos dieran un examen extraordinario para quitarnos esa retrasada. Y entonces le mostró el Lolo Espinosa, el que administraba la finca, mi estudio y me puso a que le resolviera unos problemas que él no había podido resolver y cuando vio la percha de libros que yo había pasado varias veces, me dijo, ¿estás preparado y listo para enero? Así voy. Total que llegó enero y me presenté al examen de retrasada. Habían 300 sacando la retrasada porque eran 3 promociones las que tenía la señora ahí detenidas por su materia. Y de entrada me dice, Escobar, usted es un atrevido porque ¿cómo pretende ganarme con una sola de 4? Ella muy bien sabía que yo nunca le sacaba más de 4, porque cualquier cosa me quitaba puntos. Y le digo, a ese vine. Y me sentó frente a la cátedra, repartió los cuadernillos, Campoyo que se me había sentado al lado para ver si copiaba, lo mandó atrás, ella se me sentó al lado y yo veía que yo estaba seguro de lo que estaba haciendo porque resolví con toda calma los problemas que nos puso, que eran 4, me acuerdo. Y cuando puse el último resultado, me dice, Escobar, ¿terminó? Sí, le digo, pero tengo 20 minutos para revisar operaciones, porque si no le saco el 100, pierdo. No, me dijo, terminó a ver su cuadernillo y jóvenes, terminó Escobar, terminó el tiempo para todos, así es que entregue. Me salí a fumar al corredor del aula, mi cigarro y Campoyo que salió atrás, me dice, mira, vi tu cuadernillo aparte y tiene un 100 encima. Le fuimos a preguntar a la catedrática y me dijo, sí, ya le fue a chismosear pero tienen que calificar 2 ingenieros más, pues que es un examen extraordinario. Mañana tal vez les tengo resultados. Fuimos y no había. Y 8 días después iba entrando Pablo con unos papeles blancos en la mano a la finca, el siglo y una botellona de whisky en la otra. Y me dice, mira, negro, lo que hiciste. Te echaste los 3 cienes. Bendito sea Dios, dije yo, me quité la cátedra. Y la botella de whisky le dijo Lolo Espinosa, que le gustaban los tragos, es para celebrar que tú también ganaste. Y le dice, no. Fíjese, le dijo que solo este jodido de los 300 ganó la cátedra, la clase. Y entonces ese fue otro capítulo de mi vida que me hizo cambiar radicalmente.